A ver si ha abandonado la reunión. Hoy está raro el Meet. Y ahora me perdí. Les decía que algunas personas me han dicho que han tenido dificultades. Bueno, los videos van a quedar grabados, pueden mirar cuando quieran. No necesitan verlos todos. Lo importante es que les hagan los ejercicios y los entiendan. Después, si yo a veces cuando hablo soy a veces un poco enfático, digo porque hoy me ha llegado un mail y no, la verdad, miren, la clase de repaso no entiendo nada, mejor me voy a cursar otra materia. Para mí es una decisión respetable, pero lo que sí digo es denle 2 o 3 clases a esta materia, a ver si realmente sienten que entienden o no, y después sí, si ven que se les complica mucho la cosa y no les conviene seguir cursando, por supuesto, me parece más que razonable eh, que dejen la materia si alguno siente que se le hace muy cuesta arriba. Pero denle tiempo, pues por ahí se asustaron con ejercicios matemáticos, por ahí no entienden, pero no es que vamos a ver toda la matemática ya en la primera clase del repaso. Se va a ir viendo en forma escalonada y no es que vamos a tirarles toda la matemática por la cabeza y va a ser imposible resolver los ejercicios. Bueno, dicho eso, vamos a hacer un pequeño recordatorio de introducción a la física. No sé si se ve que estoy marcando el cursor, no se veía, ¿no? No se ve cuando No se se la ve. No se ve, bueno. Pero sí ven que dice, recordemos las ecuaciones que vimos en la introducción a la física y hay 3 puntitos celestes. El de arriba de todo dice x de t igual x0 más b0 t menos t0 más un medio de a por t menos t0 cuadrado. Bueno, esa es la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Después en el segundo renglón está la velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es v0 por la aceleración por t menos t0, y el último puntito azul es la aceleración en función del tiempo, es una constante. Y puse en letras rojas que la hipótesis fundamental donde descansa esta ecuación es que la aceleración es una constante. Esa es la principal hipótesis en la que hacemos. Entonces, en Introducción a la Física, con estas 3 ecuaciones, resolvimos un montón de cosas. Por ejemplo, cuando A era 0, teníamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Porque si A vale 0, el tercer término de la posición desaparece. El segundo en la velocidad desaparece y el tercero desaparece. Déjenme probar una cosa que medio como que me parece que Ernesto me dio la idea. A ver si esto es mejor. A ver. Fa. Completa. Ahora tendrían que estarse viendo ustedes, algunos de ustedes, ¿no? Ahora están viendo la pantalla que dice cinemática escalar. Sí. ¿Ven la Sí. manito? Sí, profe. Ah, chiquitita se ve, sí. Sí, la ven, buenísimo. No puedo estar monitoreando el chat porque si monitoreo el chat se van a ver ustedes mismos. Pero así puedo por lo menos marcar la manito y que ustedes la vean. Entonces les decía, si A vale 0, este término desaparece, este término desaparece, y este de acá vale 0. ¿Sí? Ahora se ve bien todo lo que voy marcando. Sí, ahora sí. Perfecto, bueno. Eso es lo que hacíamos en intro para MRU. Ahora después, esta misma fórmula la usamos para un montón de cosas, para MRV, para caída libre, porque las acompañamos en componente X y componente Y, la componente X era horizontal y me quedaba un MRU, la componente vertical era un MRV, y en vez de decir aceleración decíamos G.
Y así seguíamos. Y siempre, aunque fueran componentes, esto lo pensábamos siempre como un escalar. Notemos que estas son funciones matemáticas que dependen del tiempo y son funciones continuas, funciones polinómicas, ¿no? Y en el caso de la posesión, ¿no? Ustedes se acuerdan que las funciones tienen un dominio, un codominio y una imagen, ¿no? Eso seguro lo aprendieron. El dominio es el conjunto de números necesarios para que la función pueda hacer cuentas. La imagen es el conjunto de números de los que la función arroja, ¿no? Son los resultados de haber ingresado el dominio como input de cada función. Y el codominio era un conjunto que era como mínimo la imagen o un conjunto más grande. Ahora, en el caso de la posesión, lo que nosotros ingresamos como variable, vamos para arriba, lo que nosotros ingresamos como variable es la t, porque x sub 0 es la posesión inicial, es una constante, es un dato del problema. Y si no, es una incógnita que hay que despejar. Lo mismo con b0, con a y con t0. Típicamente decimos, bueno, t0 vale 0, pero son constantes. La única variable es t, por eso decimos x sub t o x que depende de t, o básicamente es una función de t. Es una función polinómica, porque es un polinomio de grado 2, es una parábola, y el dominio son los tiempos, y la imagen va a ser las posiciones a esos tiempos. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Si alguien no entiende, por favor, me para. En el caso de la velocidad, ¿cómo? Que sí se entiende. Buenísimo. En el caso de la velocidad también es otra función del tiempo, es un polinomio de grado 1, una función lineal, una recta, cuyo dominio es el tiempo, y la imagen es la velocidad a un tiempo dado. Y la aceleración en función del tiempo es una constante. En realidad, esta función no depende del tiempo. Si yo lo graficase en un plano cuya coordenada vertical es la aceleración y la horizontal es el tiempo, sería una línea recta horizontal. Y eso es lo que digo acá en colorado. En el caso de la x de t, el dominio es el tiempo y su imagen las posiciones. En el caso de la velocidad, el dominio es el tiempo y su imagen las velocidades. Y en el caso de la aceleración, el dominio es el tiempo y su imagen las aceleraciones. Lo usual, en la mayoría de nuestros ejercicios, es que en el dominio de interés sean funciones biyectivas. O sea, esto que sean funciones continuas en el tiempo, en el rango que estoy mirando, que a un dado valor del dominio le corresponde un único valor de la imagen, entonces puedo ir y volver, puedo sacar la inversa. No siempre pasa eso. Por ejemplo, en la energía no pasa. Cuando ustedes tenían un medio de mv cuadrado, no saben si la velocidad es positiva o negativa. Ahí ya la función no es biyectiva. Pero en estos casos normalmente sí. ¿Puede no ser esto cierto? Sí, puede no ser esto cierto, pero hasta ahora veníamos así. Un dato que pongo así en azul, que remarco en azul, es que una respuesta muy usual, que la gente me responde en intro de la física, pero en física 1 sigue arrastrando ese error conceptual, y supongo que acá también, es que me dicen, no, como t es negativo no vale. No, guarda. Acá no hay relatividad, no hay entropía, no hay filosofía. Esto es una ecuación reversible en el tiempo. O sea que t es un parámetro, una función que puede tener valores positivos o valores negativos. La interpretación que le damos a esos valores es una consecuencia, pero matemáticamente estas funciones polinómicas y las funciones que vamos a ver en general en esta materia son reversibles en el tiempo. Puedo tener tiempo negativo o tiempo positivo.
y de hecho en el lenguaje coloquial lo usamos todo el tiempo, qué sé yo. La clase anterior fue hace 2 días, o 3 días, no me acuerdo, ¿no? Martes, miércoles, jueves. 3 días. Bueno, t es menos 3 días para la clase anterior si hoy es t igual a 0. Y no es que no tiene significado, es lo que hice hace 3 días. Entonces, si acá me da tiempo negativo, quiere decir que es tiempo antes del tiempo que estoy usando como referencia como 0, que puede ser ahora o puede ser alguna fecha histórica cualquiera. Entonces, acá en principio no hay conflicto con que el tiempo sea negativo. Lo que sí no puede pasar es que el tiempo esté fuera del dominio de la función. En estos casos, si yo no digo nada, el dominio de la función va de t igual a menos infinito a más infinito. Pero normalmente habrán visto que muchos problemas es un auto sale a las 7 de la mañana de Buenos Aires a Mar del Plata. Bueno, ¿qué pasó antes de las 7 de la mañana? No lo sé. Entonces quiere decir que esa función, el t mínimo que tiene es las 7 de la mañana y el t máximo será cuando llegue a Mar del Plata. Entonces ahí no tiene sentido hablar no de tiempos negativos, sino de momentos anteriores a las 7 de la mañana. Porque si el auto estaba guardado en un garage haciendo otro viaje, si no me dicen qué está pasando, no lo sé. Entonces, pero esa confusión sale de que uno interpreta que cuando dice solo vale para t positivos, lo que uno está interpretando es que el dominio de mi función son los t positivos. Pero a priori, si no me indican lo contrario, el dominio de estas funciones son todos los tiempos posibles, números reales. Pregunto, profe, en ese caso, Sí. cuando hacemos el gráfico, ¿no nos conviene hacer el eje Y en el momento en que parte, o sea, a las 7 de la mañana y no en el 00, por ejemplo? Bueno, en ese caso particular sí, pero después tenés que ver en cada caso cuál es el instante inicial que estás tomando. Incluso también podés redefinirlo, decir que tu t igual a 0 es las 7 de la mañana. Todas esas cosas son legales. Sí. Claro, porque lo que no puede, pregunto, me parece que lo Sí, que no dale, puede contá. ser negativo es la distancia. La posición sí, la distancia no, pero el tiempo lo podemos manejar con el eje Y. Digo yo, es Correcto. una pregunta, no es una afirmación, ¿eh? No, es correcto lo que vos decís. El tiempo puede tomar cualquier valor a priori, siempre y cuando esté definido claramente el dominio de mi función. Cuando yo digo, sale un auto a las 7 de la mañana y quiero saber a qué hora llega a Mar del Plata, si va a 80 kilómetros por hora, ahí te estoy dando a entender que tu dominio son todos los t mayor a 7 de la mañana. Entonces, preguntarme qué pasó antes de las 7 de la mañana no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese tiempo está fuera del dominio de la función que yo estoy estudiando. ¿Sí? Digo, lo digo en estos términos más matemáticos, sobre todo porque la mayoría de acá son probablemente futuros profesores de matemática, y me parece que está bueno que hagan la conexión con lo que aprenden en otras materias. Bueno, y a los que estudian profesores de física también, pero por ahí para ellos es más inmediato la interpretación física, y para los matemáticos no, entonces yo trato de hacerles la conexión con cosas que por ahí les resultan más amigables o amenas. Y bueno, nada, estas ecuaciones, como dije antes, en una caída libre o en un movimiento bidimensional, tiene componente x e y. Y si hubiera componentes x y z, tendría que haber agregado un tercer reglón que dijera z de t igual z0 más b0z t menos t0 más un medio de az t menos t0. Claro, si empezamos a tener en cuenta la cinemática vectorial, está bien, es un tema fácil, pero al manejar 3 dimensiones se empieza a volver engorroso y dificultoso a la hora de trabajarlo matemáticamente. Pero no estamos aprendiendo nueva física, estamos complejizando un problema que ya conocíamos. Y bueno, así luciría en general si estamos hablando de un movimiento bidimensional. Este movimiento bidimensional puede ser en un plano horizontal, en un plano inclinado, en
en un tiro vertical, una caída libre, qué sé yo, cualquier cosa. Y esto describe solo algunos fenómenos, ¿no? El vuelo de una mosca, estas ecuaciones no me sirven. Y bueno, si tomamos el eje Y en la dirección vertical y la X la horizontal, siendo Y hacia arriba y G hacia abajo, ¿sí? Era lo que teníamos antes de tiro oblicuo. Entonces, en ese caso, podemos reemplazar a sub X por 0, entonces la componente X nos queda un MRU, si no hay viento y no hay fuerzas horizontales. A sub I es el valor de la aceleración de la gravedad, entonces ahí empieza a tomar la forma familiar que aprendimos en Introducción a la Física. Después está el detallecito, ¿qué pongo en G? ¿Menos 10 o más 10? Como yo lo definí acá, hay que ponerle el signo a G, porque fíjense, le puse todo más. Entonces cuando reemplace el valor, como el I va para arriba y G va para abajo, G lo tengo que reemplazar por un valor negativo. Y las componentes del vector velocidad los puse exactamente al revés, perdón. Esto, bueno, después lo voy a corregir, pero están justo al revés, ¿no? BI es B0 seno de tita y BX es B0 coseno de tita. Así que después cuando suba la teórica al Moodle, esto lo voy a corregir si les queda bien. Para los que estén escuchando el video, vuelvo a repetir. Los definí justo al revés. Esto está mal. Bueno. Profe, a G siempre lo vamos a tomar como 10. Si no hace falta, sí. Bueno. Vamos un poquito para arriba de vuelta. Fíjense una cosa. Esto se lo habremos dicho millones de veces, pero ahora que saben derivar, por ahí les va a resultar más fácil. Si agarro la función x de t y la derivo en el tiempo. Para el tiempo, este es un número constante. Si derivo un número, la derivada es 0. Si ahora tomo el segundo término y lo derivo en el tiempo, t0 es un número, la derivada es 0. Pero la derivada de t es 1. Por b0 me queda b0. Después, en el tercer término, la derivada de t va a ser 2 veces t menos t0, por la derivada de t, que es 1, ¿no? La regla de la cadena. ¿Todos se acuerdan de la regla de la cadena? Sí. No, yo no, pero la tengo que estudiar de vuelta. Bueno. La regla de la cadena es, acá tenés una función t menos t0 al cuadrado, ¿sí? Que es una composición de funciones. La función de afuera es elevar al cuadrado, y la función de adentro es restar t. ¿No? Entonces, tenés dos funciones. ¿Eso lo entendés? Sí. Una función adentro de la otra, ¿no? Adentro de elevar al cuadrado está restarle t. Bueno, entonces cuando derivas, primero tenés que derivar la función de afuera. ¿Quién es la función de afuera? Elevar al cuadrado. La derivada de algo al cuadrado es 2 veces eso al cuadrado. Entonces, este 2 baja, se simplifica con este, y me queda t menos t0, multiplicado por el a. Y la derivada de lo de adentro, que es lo que me está faltando, es la derivada de t menos t0. La derivada de t es 1. La derivada de t0 es 0. 1 menos 0, 1. Entonces me queda esto de acá. ¿Más o menos se entendió? Silencio en la noche. Perfecto. Sí, sí, Paso se entiende. Bueno, si no, después si les da vergüenza, preguntan después en voz baja. O por el mail, qué sé yo, si no se entendió. Y bueno, entonces, claramente, fíjense que la velocidad tiene toda la pinta de ser la derivada en el tiempo de la posición. Y bueno, aquel que se acuerda un poquito de los gráficos, siempre le decíamos que la velocidad era la recta tangente de la posición. Y la recta tangente de algo en algún punto es la derivada.
Si a la velocidad la vuelvo a derivar en el tiempo, B0 es un número, da 0. Después tengo acá este producto. La derivada de t menos t0 da 1, por a da a. O sea que la aceleración es la derivada segunda en el tiempo de la posición. Eso es más o menos lo que uno deduce de la expresión, porque efectivamente es eso, es por construcción. Entonces, acá se los digo más formalmente, la velocidad en un determinado tiempo es la pendiente de la recta tangente de la posición en ese tiempo. Y formalmente yo puedo escribir la velocidad en el tiempo como la derivada de x respecto de t. Recuerden que el otro día les dije que podía poner x puntito en lugar de x', o sea, el x' lo dejaba para la posición y el x puntito para el tiempo. O podía escribirlo como una fracción de x dividido de t, pero en realidad no es una fracción, sino que simboliza la operación derivo a x de x, derivo a x respecto, la rayita, del tiempo, de x a dt. Y como es una función de t, lo dejo entre paréntesis. Acá este es un detalle que ahora no lo voy a discutir, pero para la mayoría de los casos esta identidad vale. Para los que hacen derivadas parciales, bueno, esta es la derivada total y esta es la derivada parcial. Pero no importa, por ahora tómenlo como sinónimos, pero sepan que lo pueden ver escrito de estas maneras y son todas equivalentes. A su vez, la aceleración es la derivada de la velocidad, que puede ser la derivada parcial o b punto. Ahora, b punto es la derivada en el tiempo de la derivada de la posición en el tiempo. Y esto se escribe de esta manera. Se pone un 2 al lado de la d arriba para decir derivo 2 veces. Y abajo, si solo t, es de t cuadrado. Entonces, la derivada de x respecto a t 2 veces. Así es como se lo llama en la jerga normalmente. La derivada segunda en el tiempo, la derivada de x a dt 2 veces. Hay varias maneras de decirlo. Y lo más fácil para nosotros es ponerle x punto punto. Cualquiera de estas maneras que lo expresen, por ahora es correcto. Esta a veces no va a ser correcta. Pero si lo escriben con la derivada, con la d latina, o con los dos puntitos, la derivada latina, o la derivada de imprenta, o el puntito, es lo mismo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Esto es cómo se le llama la derivada segunda. No les estoy explicando nada nuevo, les estoy diciendo cómo yo lo voy a llamar. Bueno, sí, si alguien nunca vio derivada, es nuevo esto que le estoy diciendo, pero en realidad lo que estoy haciendo es decirle cómo nosotros solemos llamar a las cosas. Disculpen que hay alguien que está llamándome, le acabo de anular la llamada. Si no estuviera en casa diría que es mi esposa, pero... Vos no me llamaste, amor, ¿no? Se está bañando, ni me escucho. Pues normalmente a esta hora me suele llamar ella, pero ya sería una fanática si me llama ahora. Bueno, entonces, lo que les acabo de decir recién, esta es la derivada. Acá la hice un poco más en cámara lenta, porque por ahí, en el momento anterior, fui más rápido. Entonces, una manera de verlo es así. Digo, porque a veces la gente, la regla de la cadena, como pasó recién, alguien que no la ha terminado de entender o no la ha terminado de probar, se tilda. Entonces, si no te acordás la regla de la cadena, otra manera es hacer propiedad distributiva. Es más largo, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y este x0 está solito, lo dejo solito. B0 por t, B0t, menos B0 por T0, me queda menos B0 T0. Y acá tengo que distribuir primero al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado
el doble producto del primero por el segundo, acá hay un 2 que se simplifica, y un menos porque es una resta, y el segundo término al cuadrado. Entonces, si no sé hacer la regla de la cadena es más laburo, pero puedo distribuir todo. Entonces ahora agarro y derivo este. La derivada en el tiempo de una constante da 0. La derivada de B0 por t, la derivada de t da 1, me queda B0. Esto es velocidad inicial, que es un valor constante, tiempo inicial es un valor constante, si lo derivo en el tiempo da 0. Este t cuadrado me da 2t, con el 2 se simplifica, queda a por t. Este es la derivada de un producto, pero la variable es t acá, la derivada de t da 1, que da a 0t0. Y esto es un número que derivado en el tiempo da 0. ¿Se entendió cómo llega acá? ¿Hay Sí. alguien que alguien se perdió acá? ¿Todos entendieron? ¿Sigo? Profe, Sí, sí, la sí, última claro. parte, la del 1/2 por A por T0 al cuadrado. Y A es una aceleración constante, es un número. T0 es un tiempo inicial, es un número, no es una variable. Entonces, cuando lo derivo en el tiempo, todo lo que es número da 0. Entonces, este desaparece. Claro, perfecto, desaparece. Gracias. Y bueno, entonces ahí tengo la velocidad en el tiempo y bueno, si quiero ser más prolijo, puedo acá sacar factor común A y me queda esto. Si no lo quiero hacer, bueno, puedo volver a derivar. Entonces, esta derivada va a dar 0. No sé si alguien llamó al aula. A ver. Alguien se va. Vamos a admitir a Gabriela Santucho. Vamos a seguir. Entonces, la derivada de B0 es 0, la derivada de A por T es A, la derivada de A por T0 da 0. ¿Está bien? Bueno, y acá en Colorado les recuerdo que todas estas cosas son números fijos. Entonces cuando los deriven van a dar 0. Eso a veces uno cuando no está del todo canchero, si bien ustedes ya probaron introducción a la física, tal vez al probar alguna materia de matemática, todavía les cuesta individualizar qué letras son constantes y qué letras son variables. Bueno, eso es un poco la dificultad de esta parte, pero hay que recordarlo. Bueno, nada, entonces si pude derivar y pasar de la posición a la velocidad, pasé de la velocidad a la aceleración, eso quiere decir que puedo ir al revés, agarrar la aceleración, integrarla, y me va a dar la velocidad, y si agarro la velocidad, la vuelvo a integrar, me da la posición. Fíjense. Partimos de la hipótesis que la aceleración ¿Quedaste tildado o se me tildó a mí? Profe, no se escucha. Se le fue la conexión. ¿Por qué soy la única con cámara? Porque no se puede usar la cámara, porque le quita velocidad a la imagen. Ni cámara ni micrófonos. Ah, ¿y cuándo dijo eso? El primer día de clase. Recontra ni sabía. Ahora la apago. Perdón, la conexión está inestable y por defecto aparece en silencio. ¿Dónde me dejaron de escuchar? Al principio de la integración. Bueno, no se perdieron de mucho. O sea, a todos les quedó claro que
la derivada de x es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Sí, profe. Entonces puede ir al revés. La antiderivada de la No aceleración estás es la velocidad. compartiendo, profe, no estás No, compartiendo no, no. pantalla, Ya ¿eh? sé, ya sé, gracias. Ahora vuelvo a compartir. Pero entonces sí les queda claro a todos que la velocidad es la antiderivada o la integral de la aceleración y la posición es la antiderivada o la integral o la primitiva de la velocidad. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí vamos a volver a compartir pantalla. Bánquenme. Sí. Pantalla completa. Bueno, vuelven a aparecer ustedes, por supuesto. Y ahora, ¿están viendo ahora ya la clase de vuelta? Sí. Buenísimo. Entonces, arrancamos de vuelta. La hipótesis es que la aceleración es constante, o sea, es un numerito fijo, no sé, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si la aceleración es una constante en el tiempo, entonces la velocidad es la integral de la aceleración por diferencial t. Esta es una integral definida entre el tiempo inicial y el tiempo que esté mirando. ¿Sí? Si estoy integrando en el tiempo, ya es una constante, sale la integral. Y me queda la integral de dt. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. El Sí. problema es que como estoy compartiendo y para que me vean la manito que voy moviendo en el cursor, no puedo ver el chat y no puedo ver si estoy conectado o no. Así que no me molesta que cada tanto me interrumpan, así sé que estoy conectado. Entonces, la integral de t es t. La integral de 1 por diferencial t es t, ¿no? Es como cuando tenían la integral de diferencial x que les daba x. En vez de tener como variable x, tengo como variable t. Entonces me da t. Y por regla de Barrow, es t evaluado en t menos t evaluado en t0. Y así me queda esto. Pero la derivada, la integral siempre está definida en menos de una constante. ¿Y quién es esta constante? V0, la velocidad inicial. Siempre, aunque sean integrales definidas, pueden tener esta ambigüedad. ¿Cómo sé si esto que hice está bien o está mal? Derivo. Y si derivo y obtengo lo que tenía al principio, listo, quiere decir que lo hice bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Y bueno, y de la misma manera, x, la posición en el tiempo, es la primitiva, la integral o la antiderivada de la velocidad en un diferencial de t. Pero claro, ahora no es una constante como antes. La velocidad me dio una función. Es esto que obtuve acá arriba. Entonces, adentro del corch, alguien entró. Vamos a admitir a Vanessa Lemus. Entonces, vamos de vuelta. La integral de la posición es la velocidad. De antes sabíamos cuánto valía la velocidad. Acá lo único que hice, espero no se me mareen, escribí primero B0 y después escribí A por T menos T0, ¿no? Pero es una suma, el orden no altera el resultado. Entonces, lo que hago acá, bueno, es medio como que hice dos pasos en uno. Lo primero que hice fue distribuir la integral, porque acá hay dos términos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la integral de A más B es lo mismo que la integral de A más la integral de B? Sí. Y después, como B0 es constante, sale la integral y lo mismo con A. ¿Sí? B0 salió la integral, A salió la integral. Y entonces, ahora, bueno, la integral de 1 por diferencial t es t. Por regla de Barrow va a quedar t menos t0. Es este primer término. Y después acá es la integral de t, básicamente, ¿no? Esto se puede resolver de varias maneras. Si la ven así de una es t menos t0 cuadrado dividido 2. Si no se avivan, hacen un cambio de variable. Dicen que todo esto que está dentro del paréntesis es s.
El diferencial de t va a ser ds, te les va a quedar s cuadrado. O sea, t menos t0 al cuadrado sobre 2. ¿No? Porque la integral de x es x cuadrado sobre 2. Si acá hago el cambio de variable, t menos t0 igual a s, me queda s. Después de t me va a quedar ds, va a quedar s de s es s cuadrado sobre 2. ¿Ven eso que acabo de decir? ¿O se marearon acá? No, yo me perdí. Yo me perdí igual también. Bueno, vamos a mostrarlo. Esperen que voy a buscar el pizarrón. Me voy a fijar. Así me ven. Entonces, todos saben cuánto es esta integral, ¿no? ¿La ven? Sí. No se ve bien, profe, No se ve bien. porque está muy lejos. Ahí, Sí, se ve. ahí se ve. La integral de x es X al cuadrado Al cuadrado. sobre x al cuadrado dividido 2 2. más una constante. Una constante. ¿Sí? Entonces, si quiero saber si se bien la cuenta, derivo la constante, queda 0, derivo x cuadrado, queda 2x dividido 2, queda x. Esto quiere decir que le hice bien. ¿No? Ahora, ¿en qué cambia si yo en vez de poner... Uy, me quedó horrible. ¿Qué cambia si yo ahora pongo t diferencial t? ¿Cambia en algo? No, no es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Queda t cuadrado dividido 2 más una constante. Hasta acá vamos bien. Y acá, si pusiera s, diferencial s, tiene que darme s cuadrado dividido 2, ¿no? Más constante. Ah, no están viendo nada. ¿Sí? Sí, ahora sí. Decime respecto a quién estoy integrando y te hago la cuenta. Es como antes con la derivada. Ahora pongo esto. Sí, ¿cuál es la única diferencia con el de abajo? Es que hay un T0 muy molesto restando. Entonces, una manera de resolver esto era con un cambio de variable. ¿Cuál era el cambio de variable? Decir que S es T o U, no sé qué letra usan, es lo mismo, ¿no? Entonces digo, bueno, en vez de escribir acá T menos T0, escribo S. Entonces, pero ahora tengo que diferenciar esta expresión porque necesito saber cómo se escribe este. Entonces, el diferencial S es como derivar. Me va a quedar el diferencial T menos el diferencial T0, pero la derivada de un número es 0. O sea, me queda así. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces esto me va a quedar, si reemplazo donde dice T menos T0, reemplazo por S, me va a quedar S, y donde dice diferencial T, reemplazo por DS, me queda diferencial S. Y eso es S cuadrado sobre 2. Más constante. Pero, ¿quién es S? S es T menos T0. Entonces me queda T menos T0 al cuadrado.
Gracias, profe, re bien explicado. De nada. ¿Está bien? ¿Seguimos adelante entonces? Vamos más. ¿Vos, Mari? ¿Estás bien? Me sacó muy rápido el ¿Cómo? pizarrón. Sacaste muy Ah, rápido el bueno. pizarrón porque Ahí estoy... está. Pero igual acordate que tenés el viejo truco de hacer una captura de pantalla. Si no llegas a escribir. Ah, pero de la compu, ¿cómo se hace, profe? Y hay un botoncito que dice print screen por ahí. En el mío dice PRT SCR. Te apretás ahí y grabás todo el escritorio. Bueno. ¿Ya llegaste a escribir? Bueno. Entonces sigamos. Yo te lo Sí, paso. sí, escribí. Bueno. Entonces, esperen que vuelvas a compartir pantalla. Qué cara de loco que tengo con el pelo parado. Bueno. Bueno, tengo cara de loco. Profe, que pregunto tanto, pero soy así, Está bien, ¿viste? pero por ahora tenemos tiempo. Entonces, mientras tengamos tiempo, usémoslo. Cuando tengamos que ir más apurados, iremos más apurados. Bueno. Entonces, ¿se entiende cómo llega la última expresión? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, de esta manera, ¿qué hicimos? Teníamos A, integramos, tenemos velocidad. Integramos, tenemos posición. Y si tenemos posición, derivamos, obtenemos B, y si derivamos, obtenemos A. Podemos ir y volver. Bueno. Eso, en general, fue toda introducción a la física, aunque no lo hayamos dicho, porque ya venían las funciones así dadas, uno las usaba de memoria y ya está. Siempre en la Dentro de la vida... física no lo vimos con derivada. Yo por lo menos no lo vi con derivada. Porque si yo te digo que es la derivada en introducción a la física, te ahorcás con el cosito con el colgante del anteojo, qué sé yo, ¿no? Te agarro un ataque de caspa, te traumás, me demandás para pagarle al psicólogo, qué sé yo. Y aparte, y estaría bien, porque en En general... tal caso me lo tendrías que pagar vos al psicólogo entonces. Sí, yo igual no le voy a pagar al psicólogo a nadie, que quede... Ah, no estoy grabando, me parece. Sí, Sí. profe. Ah, sí, estoy grabando. Sí, sí. Yo no le voy a pagar al psicólogo a nadie, aunque les puedo recomendar psicólogos baratos y psicólogos caros. Psicólogos baratos tienen la UNS, baratos en cuanto a precio, no en cuanto a calidad, aclaro, porque a veces dicen, no. Y Es bueno, bueno nada. saberlo, ¿eh? Te voy a consultar. Sí, sí, sí. Y no sé si mi esposa no conoce a un psicólogo para animales, porque recién escuché al perro. Bueno, volvamos a la clase. Esto en general es re tranquilo si la aceleración es constante, pero si ustedes se toman el 203 o el 740 y empiezan a viajar, o en su propio auto, moto o bicicleta, la aceleración no es constante en el tiempo. El tipo ve un semáforo en amarillo, aprieta el pedal a fondo y el colectivo va a los piques, se le pone en rojo, frena de golpe, o sea que ahí la aceleración por ahí en una cuadra pasó de ser cero, positiva o negativa. Entonces la función depende del tiempo. En el caso del colectivero, la función matemática sería la voluntad del colectivero y bueno, es muy difícil expresarla. Por ahí en un experimento controlado yo puedo saber cómo varía la función aceleración en el tiempo. Y formalmente la cuenta es la misma de antes. Pero bueno, ahora agárrate Catalina, porque ahora me tenés que decir cómo es esta función del tiempo. Entonces la tengo que reemplazar y ahí podré recién integrar. Por eso pongo, y si es una función del tiempo arbitrario, bueno, penuria. Hacer la cuenta, hay que integrar. Entonces, bueno, para eso es que cursaron análisis en una variable. Puede ser más complejo, puede depender no solo del tiempo, sino que puede depender también de la posición, con lo cual la cosa se complica. ¿Y qué va a ser? Entonces, si les parece, no, a ver, no es mucho lo que me queda, pero pues les puede, bueno, no es mucho,
pero me parece que es un buen momento para hacer un intervalo de unos 10 minutos. Así se despejan un poco, sobre todo porque veo que a alguno le ha costado la integral de recién. Algunas se animó a decirlo, y habrá varios que no se animaron a decirlo, pero capaz que tampoco le entendían muy bien. Así que cortamos, son -5, y 5 retomamos, ¿les parece?